Y bueno, para comenzar, darles unas muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Neuropsicología Escolar y sus aportes a la intervención psicoeducativa. El docente que impartirá la presente sesión es Germán Tomás Ehrenfeld, quien es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especialista en neuropsicología infantil, actualmente es candidato al grado de magíster en psicología de la Universidad de Montreal en Canadá. Es diplomado en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el Servicio de Evaluación Neuropsicológica CEN de la Red Salud UC y fue asistente del proyecto evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización del WISC-5 en Chile, en CDT UC, y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado del WISC-5. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico eh, y con experiencia en rehabilitación en secuelas cognitivas y oncológicas infantil y trastorno del neurodesarrollo. Cuenta con una certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala Wechsler de inteligencia para adultos, en su cuarta edición, WISE 4, el sistema de evaluación de conducta adaptativa ABAS 2, y otras pruebas, además de tener formación en intervención en lectoescritura y neuropsicología del aprendizaje. En el área académica cuenta con una experiencia como expositor en ponencias en neuropsicología en Chile, México y como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Y actualmente, en su proyecto de investigación del magíster, es la evaluación de calidad de vida del cáncer pediátrico avanzado. Así que a continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine vamos a hacer un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado La evaluación con WISC-5 y la intervención educativa según la neuropsicología escolar, que tendrá sus sesiones en vivo los días 5, 6, 11 y 12 de enero. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero que sean psicólogos o psicólogas con al menos un año de experiencia en evaluación cognitiva utilizando WISC-5 o WISE-4 y que trabajen con población infanto-juvenil en el contexto escolar. Segundo, que el sorteo lo voy a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Así que los invito a quedarse hasta el final para que puedan optar a este cupo que se va a sortear. Rufis. ¿Ya? Los micrófonos, chicos, porfa. Ya, para los que estén interesados, quedan todos muy invitados a nuestra página web, donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, donde también va a estar el seminario del día de hoy, su grabación junto con el material adicional, que es en la página www.aipa.cl/seminarios. Y finalmente comentarles que al final del día de hoy, chicos, y solo al final, a través del chat les voy a enviar un link donde ustedes van a poder acceder a una certificación de este seminario, y al momento de hacer el seminario del sorteo, perdón, también, voy a compartir un código QR donde ustedes también pueden acceder directamente a este formulario, ustedes lo llenan y les llega directamente a su correo electrónico la certificación, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, Germán, adelante. Gracias, Florencia. Buenas tardes a todos. Para mí es un grato momento estar aquí junto a ustedes hoy día para compartirles sobre un tema que a mí me apasiona bastante, que con el tiempo he ido aún más introduciéndome y me apasiona, me motiva muchísimo. Estoy muy contento también de que, además de que estamos mis compatriotas chilenos, ¿cierto? He visto varias gente que es de México. Les quiero dar la más cordial bienvenida, siéntanse libres de participar. También yo sé que seguramente hay varios exalumnos que han tomado ya mis cursos. Me alegra un montón que nos podamos reencontrar una segunda vez. Bueno, lo que... ya, se escucha bajito, voy a ver al tiro. Pero existe ese reglamento. Yo para partir existe el reglamento. No, pero es ese. A ver, déjenme verificar un poco el audio. Es bueno que me digan este tipo de cosas porque a mí me gusta ponerle harta atención. Bueno, mientras comentarles que el tema de hoy va a ser muy introductorio a lo que va a ser el curso que Florencia anunció, que va a ser no solamente enfocado en el WISC-5, ¿cierto? Sino también en cómo nosotros podemos interpretar o integrar la información que podemos obtener de la herramienta en un contexto un poco más específico.
¿ya? Yo creo que todos ya quizás con el tiempo hemos ido agarrando experiencia sobre cómo evaluar, cómo administrar el instrumento, lo podemos hacer muy fácilmente, casi automático, ¿cierto? Pero todo el potencial que puede tener una evaluación a veces se puede perder o diluir a medida que nosotros caemos en la rutina y no profundizamos un poco nuestra mirada en torno a lo que la herramienta nos puede disponer. Además, también siempre, como yo he mencionado en mis cursos, el BIS5 es un instrumento simplemente, no reemplaza lo que constituye el juicio clínico o lo que constituye el saber interpretar los aspectos de un caso en su profundidad. ¿Sí? Entonces, hoy día me gustaría que pudiésemos revisar algunos aportes que ha tenido la neuropsicología escolar. Vamos a ver también sobre algunos recursos que hay en el contexto latinoamericano. También voy a comentar un poco la situación que tenemos en Chile. Y este seminario me gustaría que tuviese como objetivo llevarlos a la reflexión, a cómo podemos dar un paso más adelante sobre el trabajo que ya estamos haciendo. Me disculpo quizás si los colegas que nos ven desde México pueden encontrar quizás que en algunas cosas sea muy restrictivo a Chile, pero a mí me gustaría que con toda confianza ustedes participen, cuenten la experiencia cómo es en México. Yo creo que nos podemos nutrir todos. Y bueno, desde ya yo puedo mencionar que México tiene una excelente exponente en el área, que la doctora Julia Solovieva, que creo que actualmente está en una de las universidades en Puebla. Ella es un referente, pero potente, maravilloso lo que ella ha logrado realizar para para la investigación del tema en un contexto más latinoamericano. Así que yo creo que hoy día vamos a poder revisar y ver varias cositas que nos pueden servir tanto en nuestra formación como también ampliar nuestra perspectiva. ¿Ya? Así que, bueno, cualquier duda, pregunta también, no duden en levantar la mano. A diferencia de los cursos que hemos dado, yo creo que aquí va a haber más espacio para poder dialogar. Y también sería bueno si tienen dudas pequeñitas las pueden poner en el chat, pero si quieren hacer un comentario o algo más largo pueden también levantar la mano y activar su micrófono. ¿Ya? Entonces, bien, yo creo que un punto importante es situar qué es esto de la neuropsicología escolar, ¿sí? No es que simplemente se le haya puesto el nombre, sino que con el paso del tiempo esto ha ido agarrando fuerza y se ha diferenciado particularmente de, por ejemplo, la neuropsicología clínica, eh, dado que se ha ido especializando, ¿cierto? Y se ha ido focalizando en los problemas en el contexto escolar, en el aprendizaje. Entonces me gustaría poder darles primero un marco teórico sobre lo que ha pasado en estos últimos años. Aquí hago un disclaimer, ¿cierto? Una advertencia. Eh, Particularmente esta revisión va a incluir mucha historia de la neuropsicología estadounidense, ya que tiene un foco importante de historia, ¿cierto? De antecedente. Hoy en día muchos de los instrumentos que nosotros utilizamos en Latinoamérica provienen de Estados Unidos, se han ido adaptando, ¿cierto? No podemos negar que Estados Unidos y Norteamérica tienen una posición privilegiada de investigación y de recursos para poder seguir investigando en el área. Pero sin importar eso, alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos relacionar entonces esto que es de Estados Unidos que tiene que ver con nosotros, con Latinoamérica? La verdad que, y yo les puedo compartir un poco mi experiencia estando en un país, yo estoy actualmente viviendo en Canadá. La investigación, todo el trabajo de desarrollar en un área, ¿cierto? Requiere mucha inversión, requiere muchos recursos y requiere también de una masa crítica de investigadores. Entonces, yo siento que los países de Norteamérica tienen esa ventaja de que primero son muchísimas personas y otra que también cuentan con más recursos para poder investigar.
Entonces, si bien es cierto, muchas de las escalas que ellos utilizan, mucho del contexto educativo va a estar dependiente de la realidad de ellos, los constructos de la teoría de inteligencia, ¿cierto?, apuntan a ser constructos universales. Por ende, nosotros también podemos aprovechar esa investigación que ellos han realizado y también ver cómo la podemos aplicar en nuestro contexto latinoamericano. Y por ende, no es información que no nos vaya a servir, sino más bien algo con el que podamos nosotros quizás partir. ¿Ya? Yo les voy a contar la historia de cómo fue la neuropsicología escolar en Estados Unidos, y nosotros podemos hacer el ejercicio de reflexionar cómo está nuestro país actualmente, Chile, México, Ecuador, donde sea que nos estén viendo, en qué momentos históricos podríamos encontrarnos nosotros, porque aunque no lo crean, la historia se repite, y a pesar de que seamos países de distintos lugares, ¿cierto?, a veces las situaciones son las mismas. A veces el por qué surge una problemática se debe a modificaciones de las leyes, ¿cierto? O conflictos que a veces son de la misma naturaleza humana. Entonces, niños con problemas en las escuelas hay en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en México, en Argentina. Entonces, un mismo problema, es interesante de ver cómo los demás lo han ido resolviendo o afrontando. Así que eso es lo valioso de este punto de comparación, ¿ya? Bueno, yo creo que un punto importante, hacer pie a lo que incentivó esto en Estados Unidos, que fue la materia legal. Finalmente, cuando nosotros investigamos, bueno, nos remontamos a todo el desarrollo de la historia de los test de inteligencia, los test de conducta adaptativa, los test para determinar si una persona presentaría o no una discapacidad, siempre han surgido dependiendo de una problemática social que a su vez en respuesta un organismo o el mismo Estado, ¿cierto?, ha generado una ley para poder enfrentar el problema. De ahí es importante siempre conocer el marco legal. En Estados Unidos se publicó en 1975 una ley que hacía que para todos los chicos que tenían dificultades o discapacidades, ¿cierto?, tuviesen acceso a la educación, y que esta ley también iba a potenciar que se pensase en ellos, ¿ya? Esto fue en 1975, la EACHA, ¿sí? Y la firmó el mismo presidente Gerald Ford, ¿cierto?, como un evento histórico, porque por primera vez se está abordando este tema de cómo mejorar la educación para las personas no normotípicas, sino con alguna dificultad, ¿sí? El que podríamos llamar el padre de la neuropsicología escolar fue George Hind. Él fue un psicólogo que, dado que esta ley se promulgó, él decidió generar un programa de estudios para formar neuropsicólogos escolares, ¿sí? Aquí hay algo importante que me gustaría detenerme un poco. En Norteamérica, generalmente, los psicólogos para poder ejercer tienen que contar con un doctorado. Uno podría decir, wow, o sea, son muchos años de estudio, ¿cierto? No hay bolsillo, no hay mente que aguante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver alguna distinción en torno a nuestras realidades. Me parece que en México es similar a Chile, pero nosotros sabemos que en Chile, para ejercer y tener el título de psicólogo, nosotros estudiamos una licenciatura, que son 5 años. Yo sé que también hay licenciaturas en México. El punto es que con una licenciatura nosotros ya somos capaces de ejercer legalmente, ya sea en nuestro país. En Estados Unidos y en Canadá, donde yo lo he podido ver también, hay un estudio que le llaman el bachillerato, ¿cierto?, que son 3 años, y para poder después ejercer como psicólogo, se tiene que hacer un doctorado inmediatamente. Muchas veces nosotros pensamos que el camino académico debe ser licenciatura, magíster, doctorado, pero la verdad que en los países aquí ya una persona con bachillerato ya después puede entrar inmediatamente a estudiar el doctorado para tener un título que le habilite para hacer el ejercicio de la psicología.
Entonces, este programa, ¿cierto?, que inventó George Hind, estaba pensado en eso, en desarrollar un programa que habilite a psicólogos para trabajar con esta población. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces nosotros pensamos que requiere uno mucho más estudio, requiere mucho más especialización, ¿cierto? Lo cual es cierto, uno necesita formación. Pero esto del doctorado responde al tema legal de cada país. Nosotros en Latinoamérica, con formaciones de quizás de magíster y formaciones que incluyan un campo clínico, ¿cierto?, podríamos perfectamente alcanzar el estándar. Este es mi punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces vamos a escuchar, ¿cierto?, que la neuropsicología escolar responde a un programa de doctorado que requiere de cierta formación. El doctorado responde más a una lógica de profesionalización, algo que nosotros ya podemos empezar a practicar desde la licenciatura en nuestra realidad. ¿Ya? Bueno, aquí en estos años en Estados Unidos se empezaron a desarrollar los primeros autores, ¿cierto?, los primeros libros sobre neuropsicología infantil, y empezaron a surgir las primeras escalas. No sé si ustedes, alguno habrá escuchado, ¿cierto?, la Nuria Nebraska, ¿cierto? Pero quizás para los que estén en Chile les va a sorprender que es uno de los test que está reconocido por FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, para codificarse como prestación que puede dar un psicólogo. Es un test súper antiguo. Imagínense que salió en el año 80. Ya TEA Ediciones, ¿cierto?, en España hizo una adaptación de este test, ¿cierto?, el Nuria Inicial, y aún está disponible. También en este año salió la escala de evaluación de inteligencia de Kaufman, que es muy, que podríamos decir que es como una otra alternativa muy buena a las escalas Bechdel. Y en este año ya empezaron a haber varios avances en torno a la neuropsicología más enfocada en el contexto escolar. ¿Sí? Algo importante también, en Estados Unidos se publicó la batería Woodcock-Muñoz, que son pruebas para evaluar habilidades académicas o aprovechamiento académico. Algo súper interesante e importante, porque vamos a ver que, sobre todo en el contexto escolar, no solamente importa evaluar los procesos cognitivos, sino también cómo la persona, ¿cierto?, el estudiante, desarrolla competencias en la escritura, lenguaje, matemática. ¿Sí? Ustedes saben, los que han tomado mis cursos, yo el énfasis que le doy en la teoría CHC, ¿cierto? Ya imagínense que en este año se empezaron a incluir en las baterías de inteligencia, o sea, en las baterías de evaluación, las nociones de la inteligencia fluida y cristalizada, como lo decía Carol, ¿sí? Y aquí en este año ya empezaron a generarse muchos más avances en torno a esta especialización que iba a continuar en el tiempo. ¿Ya? Niños con mediana calificación en matemáticas se refiere a que tenían un bajo desempeño en matemáticas, ¿sí? Mediano, que no son sobresalientes. ¿Ya? Ya en el 1900, en esa década, se actualizó la ley de inclusión, ¿cierto?, para las personas con dificultades, ¿cierto? Se actualizó a la ley de educación de personas con discapacidades, ¿cierto? Se hizo una relectura, una reformación, ¿cierto?, sobre los principios. Esto igual fue importante, porque como ustedes saben, es importante que la política pública sea atingente a la realidad, y ya 10 años de avance, ¿cierto?, requiere también de actualización de la terminología y eso. En la década de los 90, ¿cierto?, empezaron a surgir algunas escalas muy importantes, por ejemplo, el test de memoria y aprendizaje, el TOMAL, o también la escala de inteligencia la escala de memoria para niños. Fueron ya test que fueron desarrollándose exclusivamente para niños, ¿ya? Algo que siempre la neuropsicología ha seguido esa tendencia. Primero se ha estudiado en adultos y después se pretende extrapolar los avances en niños. Pero la verdad es que con una perspectiva del neurodesarrollo vemos que no podemos equiparar
el cerebro de un adulto con el de un niño. Entonces, ya que se desarrollen y se empieza a girar esta perspectiva a considerar las poblaciones distintas, también fue un avance importante. ¿Sí? Salió también la primera visión del Child Neuropsychology, ¿cierto? Una revista, y también se creó primeramente la asociación, ¿cierto?, de neuropsicólogos escolares. Algo súper importante, aquí empezó a haber difusión de pares y también empezó a haber un grupo social que agrupara a los profesionales. Algo muy importante. Y aquí es cuando yo les digo que tenemos que hacer el paralelo con nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo estamos actualmente? Nosotros, por lo menos lo que yo puedo hablar en Chile, todavía no contamos con una sociedad, por ejemplo, de eh, neuropsicología infantil, o todavía no contamos con una sociedad que vea la neuropsicología escolar. Así tampoco una publicación que sea específicamente a ello. ¿Sí? Ya en la década del 2000 al 2010 empezaron a proliferar más libros, ¿cierto? Y empezó a haber un crecimiento en la especialización de la neuropsicología escolar. La doctora Flanagan, ¿cierto? Alguien que ustedes saben, yo soy fan de ella, ¿cierto? Siempre cito su trabajo. Ella creó este sistema de Cross-Battery Assessment, donde ella por primera vez empezó a relacionar los puntajes que obtenía de un test con otro, para tratar de buscar un marco conceptual que pudiese englobar ambos resultados. También aquí, bueno, esta otra escala de función ejecutiva, la Dennis Kaplan, ¿cierto?, fue publicada, que es muy importante, que hoy día se utiliza. Y ya vemos que los test empiezan a ser más complejos, más específicos, empiezan a haber nuevas propuestas sobre cómo interpretar las pruebas de evaluación cognitiva, ¿cierto? Y empieza un poco el avance. Se actualiza la NEPSI 2. Para aquellos que no conozcan, la NEPSI es una evaluación neuropsicológica infantil. Es muy, muy buena, es una prueba que incluye bastantes subtests, bastantes medidas bien interesantes. Es un poco parecida a la... porque hay una que en México que se parece. Bueno, no es igual, pero sigue la misma idea. Como la ENI, ¿ya? Ya también en esta década, ¿cierto?, empezaron a proliferar autores que ya empezaron no solamente a abordar la neuropsicología escolar, sino que también a tratar de, con los conocimientos ya desarrollados, dar explicación a contextos más específicos, como por ejemplo los problemas de aprendizaje. Yo les puedo recomendar este autor, Pfeiffer. Él tiene una aproximación bien interesante sobre lo que es la dislexia, ¿sí? La NEPSI no está válida en Chile, desafortunadamente. La única versión en español que está disponible tiene baremos españoles. Yo la conozco bastante, la NEPSI, me gusta mucho. Es una pena que no la podamos tener para nuestro país disponible. Pero si a ustedes les interesaría aprender o ampliar un poco su perspectiva sobre la evaluación, yo se las recomiendo. Me acuerdo que una colega ya me decía, muchos psicólogos que yo admiro, me decía, utilizan la NEPSI. Entonces yo dije, ya, voy a estudiarla, y la verdad que es una prueba maravillosa, es muy, muy completa, tiene muchas subpruebas, evalúa muchos procesos. Pero más lo que significa la NEPSI, lo que va a implicar también, o sea, lo más importante va a saber cómo nosotros interpretamos las medidas de la NEPSI a un marco teórico, como por ejemplo puede ser la teoría de Cattell-Horn-Carroll. ¿Ya? Fíjense que ya en la década del 2010 en adelante, una nueva ola de publicaciones sobre neuropsicología escolar, las cuales yo les cito para que ustedes la puedan ver. Fíjense, en la serie Essentials son muchos autores que destacan, ¿cierto? En su materia ellos escriben un libro que hace una compilación de un tema en particular. Está el Essential de VICE 5, de VICE 4, está
el de los trastornos del aprendizaje, y también, bueno, aquí publicó McCloskey, que es un autor muy, muy importante sobre funciones ejecutivas. Él explicó y escribió un esencial de la evaluación de las funciones ejecutivas. También este mismo autor que yo les comenté, Pfeiffer, empezó a profundizar aún más sus trabajos sobre la evaluación y sí, la evaluación de los trastornos del aprendizaje, particularmente de la dislexia. Y fíjense que este mismo enfoque de Cross-Boundary Assessment de la doctora Flanagan tuvo una tercera edición. En 2017 también, fíjense, se publicaron los Essentials de el BIS-5, un libro muy, muy bueno, muy interesante, yo se los recomiendo, yo baso mucho mi contenido en ese libro. Y ya empezó también en esta época se empieza a registrar y a acumular evidencia de este nuevo enfoque de la neuropsicología escolar. ¿Ya? Yo creo que algo importante, nosotros como psicólogos no estamos tan acostumbrados, quizás por nuestra historia más desde lo psicodinámico, ¿cierto?, a basarnos en tener intervenciones basadas en evidencia, porque hasta hace poquito, no sé si hasta hace poquito, pero en algunas partes de la psicología la investigación era muy difícil de realizar, o simplemente no tenía el alcance como, por ejemplo, otras materias, como la medicina o la biología. Algo bueno de los enfoques de neuropsicología escolar contemporáneos es que están basados en evidencia. Y ustedes van a ver que a medida que pasa el tiempo, cada vez más se investiga más al respecto y se obtienen intervenciones que son probadas con efectividad. ¿Sí? Bueno, en la época del 2020-21, ¿cierto? Ya nosotros todos vivimos la pandemia, ¿cierto? El COVID salió, ¿cierto? Ahí podríamos mencionar que fue una nueva era en la neuropsicología escolar, porque, bueno, y en la psicología en general, la idea de si la telemedicina funciona o no, si prestar los servicios de manera remota puede ser efectivo o no para la población. Y aquí yo les comparto un artículo, ¿cierto?, sobre, bueno, la misma autora que les cité, ¿cierto?, de México, la doctora Yulia Solovieva, perdón, que nos hace reflexionar un poco cómo va a ser esto en el futuro sobre bueno, no solo la evaluación, sino la práctica de la neuropsicología en línea. Ella señala, ¿cierto?, de que, y bueno, haciendo una lectura también de lo que hemos vivido, ¿cierto?, podemos ver que puede hacer una mayor cobertura, ¿cierto?, puede llegar a más personas. También el poder atender a una persona desde su casa nos permite observar cómo funciona su ambiente, ¿cierto?, nos permite recaparar cierta información. Y también nos ayuda, ¿cierto?, a que los evaluados generen más vínculos con la tecnología, lo cual nos da más oportunidades, nos abre un nuevo mundo para generar más intervenciones. Pero una de las desventajas que tiene esta práctica en general es que genera fatiga, es difícil hacer una evaluación en esta situación, particularmente porque uno no puede controlar los elementos que pueden distraer, como también nosotros todavía utilizamos siempre instrumentos que fueron pensados para lápiz y papel. Con la emergencia de la pandemia, inclusive en Estados Unidos, Pearson, ellos tuvieron que adaptar un software que ellos ya tenían para brindar apoyo, ¿cierto?, a hacer evaluaciones con iPads, por ejemplo. Les llegó la pandemia y ellos tuvieron que innovar y responder rápidamente para que la gente pudiese seguir evaluando en caso de... Entonces, es curioso cómo el ambiente nos fuerza, ¿cierto?, a avanzar. Pero sí, sigue siendo un desafío el hacer una evaluación desde el punto de vista desde la telemedicina en línea. Y también, ¿cierto?, no todas las personas tienen el acceso a la tecnología hoy en día. Muchas veces nosotros creemos que con el internet o con el teléfono todos pueden tener las mismas condiciones para tener una atención por telemedicina, ¿cierto? Pero la verdad es que
no siempre pasa, ¿cierto? Hay gente que le va a costar más acceder, hay gente que no va a tener una buena conexión a internet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto es un poco un contexto de hechos aislados que fue partiendo, ¿cierto?, en Estados Unidos. Ahora me gustaría que viésemos otra línea de tiempo, ¿sí? Nosotros cuando yo les hablaba sobre la historia de la evaluación, ¿cierto? Si nosotros nos remontamos desde la primera escala que se creó, ¿cierto? La de Binet y Theodore, ¿cierto?, en Francia, hasta las teorías, ¿cierto?, del factor G de Spearman, ¿cierto? Hemos ido viendo que a medida que pasa el tiempo, la idea de encontrar qué es lo que nos hace inteligentes ha ido variando, ¿sí? Antes se pensaba, ¿cierto?, que la inteligencia en sí era un elemento estático, que estaba, ¿cierto?, y que era fijo, que era inmodificable. Con el paso del tiempo, ¿cierto?, hemos podido ver que más bien es un elemento complejo, altamente influenciable por el factor ambiental, ¿cierto?, y que es modificable. A medida que también se ha ido refinando la investigación, ¿cierto?, a partir de, por ejemplo, los resultados de los mismos test de inteligencia, se han ido formulando nuevas teorías, ¿cierto? Y podemos distinguir, por ejemplo, la teoría de Cattell-Hall-Carroll, que recopila los aportes de estos tres autores, ¿cierto? Cattell con la distinción de inteligencia fluida y cristalizada, ¿cierto? Carroll con la idea de una teoría que explique las habilidades cognitivas en tres niveles, ¿cierto?, como en una jerarquía, y Carroll que vino a, Hall, perdón, y Carroll que vino a complementar esa teoría. Hoy en día la teoría CHC sigue teniendo mucho alcance y sigue acumulando información, mucha evidencia, perdón. ¿Qué? Y me gustaría mostrarles algunos avances que ha tenido, sobre todo quizás comparándolo con los otros cursos que yo he dado. Para los que no conozcan la teoría Cattell-Hall-Carroll, la idea es que plantean de que la inteligencia sería una jerarquía. Para comprender la inteligencia necesitamos un modelo que al menos implique tres niveles. Un nivel, el estrato 3, ¿cierto?, que sería una mirada general, que generalmente el estrato 3 se le asocia al factor G o a lo que podríamos decir que es como el CI total. Es una mirada desde lejos. Un estrato 2 de habilidades amplias, donde podemos tener elementos como inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, el procesamiento visual, el procesamiento auditivo, la memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es el estrato 2 de habilidades amplias, y el estrato 1 vendrían a ser tareas o competencias muy específicas, como por ejemplo el conocimiento de geografía, conocimiento del léxico, conocimientos en matemáticas. Como yo les comenté, ¿cierto? Esta teoría últimamente ha ganado mucha popularidad y se ha ido, han ido proliferando las publicaciones, lo cual es positivo porque eso demuestra de que la teoría permite no solamente quizás profundizar y graficar los componentes de las habilidades cognitivas generales, sino también darnos un lenguaje común. Para los que no conozcan, ¿cierto?, estas Gs grandes hacen referencia a muchos constructos que la misma teoría ha ido formulando y reformulando, como por ejemplo estos de, antes de ese, voy a mostrar este otro. Bueno, como yo les decía, ha ido proliferando. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, esto llegó para quedarse. Uno puede hacer incluso, comparar las escalas de inteligencia a partir de los componentes de la teoría que pretende medir, lo cual es muy, muy interesante. Ya, nosotros podríamos decir, aquí citando nuevamente a la doctora Flanagan, que con respecto a la evaluación de la inteligencia, nosotros hemos tenido distintos momentos también en estos últimos años. Primeramente, ¿cierto?, como yo les mencioné en un principio y en la década de los 80, el énfasis era en estudiar perfiles clínicos. Ya el énfasis era
en describir casos, en verificar, ya, este evaluado, por ejemplo, parece que le cuesta más lo verbal en comparación a lo visual, y siempre desde una mirada casi desde la observación. Una tercera ola de esta interpretación de los test ya incluyó desarrollo más de pruebas psicométricas, ¿sí? Nosotros hoy en día sabemos que las pruebas tienen ya muchas versiones, ¿cierto? Pero en algún momento estas empezaron, ¿cierto? Con el BISC-R, por ejemplo, o el VICE-3, por ejemplo, que quizá en algunos de nosotros hayamos visto alguna vez. Empezaban a proliferar estas herramientas que pretendían medir estos constructos, pero aún así a veces la misma herramienta se quedaba corta. En una cuarta ola de desarrollo de esta tendencia, ¿cierto?, empezaron ya a proliferar las teorías de la interpretación. Entre ellas, por ejemplo, la teoría de Cattell-Horn-Carroll, que esta a su vez ya actualmente en una quinta ola se ha ido refinando para apoyar evidencia de los test que ellos mismos van practicando, ¿sí? Cuando yo hablo de las habilidades amplias, ¿cierto?, este nivel 2, les quiero mostrar esta última definición que Schneider y McGrew hicieron de las revisiones, ¿sí? Hace poquito, bueno, no hace poquito, en algún tiempo la doctora Flanagan decía, para nosotros ayudar a un niño, ¿tenemos que necesariamente evaluar todas las habilidades cognitivas? Y ella decía que no. Decía que particularmente hay algunas que explican en más o en mayor cantidad la emergencia de algún trastorno del aprendizaje. Aquí yo les quiero mencionar algunas de las que podríamos encontrar más habitualmente en nuestra práctica clínica, particularmente si ustedes evalúan con escala Fechler, ¿cierto? El razonamiento fluido, ¿cierto?, lo podemos relacionar con particularmente el índice de razonamiento fluido de BIS5 o el o el índice de organización perceptual de BIS4, ¿cierto? El razonamiento hace alusión a la capacidad que podemos tener nosotros para resolver problemas que no conocemos, que son nuevos, en los que no hayamos adquirido conocimientos previos y tengamos que simplemente depender de patrones aprendidos previamente. La lógica, el razonamiento lógico deductivo está relacionado un poco con este tipo de razonamiento. Como pueden saber, ¿cierto?, en el BIS5 la prueba de claves, la prueba de balanzas, la prueba de matrices de razonamiento, hacen alusión a esta habilidad de establecer, ¿cierto?, de poder interpretar a partir de información visual un patrón, o determinar, por ejemplo, cuál es la lógica subyacente a una tarea. Fíjense que la última versión de la revisión de la teoría CHC, ahora ellos nombraron al que eran de inteligencia cristalizada, ¿cierto? El GC ahora lo denominan comprensión-conocimiento, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con la habilidad que nosotros que tenemos para aprender, comunicar, ¿cierto? Conocimiento que es culturalmente valorado, ¿ya? Y con este conocimiento culturalmente valorado no solamente tiene que ver con respecto al estatus, sino también a elementos que son importantes, como por ejemplo, conocer parte de la historia de nuestro país, conocer un poco sobre quién fue el fundador, ¿cierto? Conocer sobre historia, sobre ciencias, conocer las reglas del idioma. También tiene que ver con aprender y distinguir información del ambiente y del contexto en el que estamos, entender una noticia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que nosotros llamábamos como inteligencia cristalizada, según la teoría CHC, bueno, ahora se le llama comprensión-conocimiento. También la memoria de trabajo, que ya la conocemos muy bien, ¿cierto? Lo podemos relacionar directamente con el índice de memoria de trabajo. Comprensión conocimiento lo podemos relacionar con los índices de comprensión verbal generalmente de las escalas Bechdel. El procesamiento visoespacial, procesamiento visual,
Lo podemos relacionar también con los índices de organización perceptual en las escalas de WISE-4 o WIS-5, perdón, WISE-4 o WIS-4, o también con el índice visoespacial en el WIS-5, que tiene que ver con esta habilidad que tenemos para manipular información visual, manipular esquemas visuales, ¿cierto? Y todo el procesamiento de la información que tiene que ver por esa vía. El procesamiento auditivo. Generalmente, esta habilidad no está medida en las escalas Bechdel, sino que, ¿sí? ¿El procesamiento visual tiene que ver con el razonamiento fluido? Es una buena pregunta. Según esta teoría serían habilidades más separadas, pero ¿qué pasa? Generalmente en el WIS-5 nosotros medimos razonamiento fluido a la utilización de estímulos visuales. Entonces por eso quizás podríamos tener lo podríamos relacionar quizás como de manera interna, pero no, son habilidades distintas. El razonamiento fluido a las escalas Bechdel todavía sigue siendo medido con información visual, pero no se limita solamente a eso. ¿Ya? Ya, ahí Melanie dice, ¿me puede explicar con mayor detalle la memoria de trabajo? Sí, ningún problema. Para entender la memoria de trabajo es súper importante entender la historia sobre los estudios de lo que llamaban la memoria a corto plazo o largo plazo. ¿Sí? La memoria de trabajo tiene más relación con las funciones ejecutivas, ¿cierto? Es un proceso superior y tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para retener información en el corto plazo, para utilizarla para hacer una tarea. ¿Ya? Hay algo importante, Vaddeley, él publicó un modelo de memoria de trabajo que lo divide en 3 partes. Un bloque central, algo que se llama la agenda visoespacial, que tiene que ver con la memoria de trabajo de la información visual, y un bucle fonológico, o loop fonológico, que tiene que ver con la información verbal auditiva. ¿Por qué es importante saber y conocer la memoria de trabajo? Porque en los procesos del aprendizaje, los estudiantes, ¿cierto?, tienen que codificar información nueva para poder procesarla, por decirlo así, y generar un recuerdo, un aprendizaje que quede en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener una primera entrada de la información, y ahí nosotros vemos la importancia de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un proceso que lo utilizamos para todo. También, por ejemplo, en la comprensión lectora o en los primeros estadios del desarrollo de la lectoescritura, tenemos que, cuando nos enseñan el fonema grafema, ¿cierto? Tenemos que retenerlo mentalmente para poder, por decirlo así, masticarlo. Entonces, ¿qué pasa? Impactos de la capacidad de la memoria de trabajo van a determinar cómo va a ser en las etapas del aprendizaje. Entonces, es muy, muy importante de conocer. ¿Ya? No sé si ahí respondo. ¿Ya? Macarena, si quieres esta pregunta, dejémosla para el final, porque voy a dar un espacio de pregunta, ahí me la puedes hacer sin ningún problema. Dice Gabriela, todos estos test se contradice al DUA y la inclusión educativa. Bueno, de hecho, yo no diría que lo contradice, sino que simplemente yo creo que estamos en 2 momentos históricos. Si tú, por ejemplo, haces alusión al DUA, que con el decreto 85, ¿cierto? En 2015 en Chile se empezó a hacer énfasis. El DUA tiene que ver con una perspectiva de cómo impartir el aprendizaje. Y eso ya tiene que ver más con lo que los docentes realizan. En nuestro caso, nosotros tenemos que trabajar con población que puede tener déficit en habilidades cognitivas. No es que el DUA necesariamente no tenga nada que ver con esto, sino que más bien yo diría que responden a momentos distintos. Una tiene que ver cómo se imparte la enseñanza, ¿cierto? Y generar mayores oportunidades de que esta enseñanza se transmita por mayores canales. Y otro puede ser cuando ya encontramos psicopatología o trastornos del desarrollo que impiden también el aprendizaje. ¿Ya?
no me quiero alargar mucho en esto, quiero mostrar más cositas. Otra habilidad amplia e importante, ¿cierto? La influencia del recobro y la velocidad del procesamiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante aprender y conocer los elementos de la teoría Cattell-Horn-Carroll? Esto nos permite poder hablar un lenguaje universal. ¿Ya? Si por ejemplo yo en Chile invento una escala de inteligencia y yo quiero explicar lo que mide, yo con un marco de referencia como este, yo puedo explicar, ¿cierto? Y hacerme entender con alguien, por ejemplo, en Islandia, que a lo mejor ellos tienen su propia escala de inteligencia, que no necesariamente es la Wechsler, pero al saber que, por ejemplo, mi prueba A mide CG, tu prueba 5 mide CG, ya, entendemos un poco a lo que apunta cada una de ellas, ¿sí? Yo creo que es algo importante, ¿sí? Actualmente esta es una de las nomenclaturas más actualizadas de la teoría CHC. Y algo importante, estas son las habilidades amplias. Este es el nivel 2, pero lo que a nosotros nos interesa ver en detalle, lo que vemos en el aprendizaje, lo que vemos en cada día en las escuelas, tiene que ser ya el estrato 1, las habilidades específicas. ¿Ya? Y sobre esto no hay mucho desarrollo todavía, pero, bueno, no, en realidad sí hay, pero en español muy poquito. Pero yo creo que aquí debiésemos apuntar a que empecemos a hablar sobre habilidades específicas, las cuales pueden estar afectadas. Les voy a mostrar más o menos adelante un ejemplo de cómo se aplicaría esto. ¿Ya? Ahí Gabriel dice, Gabriela, se prohibió la toma masiva de las escuelas del BIS. Sí. ¿Sabes qué? Voy a mencionar un poco tu punto, Gabriela, es que yo creo que muchas veces el BIS lo utilizan como un screening, más que como una herramienta para ver un perfil de fortaleza y debilidades, lo cual puede ser bastante limitante y no tendría la utilidad, el potencial máximo que tiene la herramienta. Alexis dice, considera GA o simplemente tenemos que utilizar otros test que son muy específicos para discriminación auditiva. Bueno, sí, mira, ¿sabes qué? Sobre discriminación auditiva yo he encontrado, Alexis, que los autores hacen referencia a pruebas que tienen que ver más como con el mundo de la fonoaudiología. De hecho, una prueba que no me acuerdo el nombre, pero yo vi, por ejemplo, en un informe que de uno de estos casos de estudio de estos libros, que utilizaban otra prueba particular para ver el procesamiento auditivo. ¿Sí? GA, el procesamiento auditivo. ¿Ya? Sí, buena pregunta, Catalina. Y ¿sabes qué? Yo creo que está este temor, ¿cierto? De que ya, por un lado, empezamos a utilizar las pruebas para evaluar y para determinar dificultades de los evaluados, ¿cierto? Pero por otro lado también está todo el pasado que tienen las mismas pruebas de inteligencia, que llegaron incluso a generar movimientos como la eugenesia, ¿cierto? Que trataba de evitar que los débiles de mente se duplicaran, ¿cierto? La verdad es que es un tema complicado. Nosotros que queremos trabajar con población que tiene dificultades, tenemos que saber el trasfondo de lo que implica hacer una evaluación de inteligencia. ¿Sí? Bueno, actualmente uno de los modelos más respaldados, ¿cierto? Sobre la integración de la teoría Cattell-Horn-Carroll es este que propuso Miller, ¿sí? Modelo de Scholar Neuropsychological Cattell-Horn-Carroll. Aquí algo súper importante es que no solamente nos vamos a enfocar en procesos cognitivos, sino también vamos a ver facilitadores o inhibidores de estos, ¿ya? Aquí algo importante, ¿cierto? Fíjense, la memoria de trabajo ya no es considerada como un proceso cognitivo, sino como un facilitador o como un elemento que puede intervenir en la relación procesos cognitivos y aprendizajes. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre cada uno de estos aspectos de este modelo en el curso que vamos a hacer en enero. Pero algo importante, y yo creo que para llevar a la reflexión aquí, es que cada vez más
ya no interesa tanto simplemente identificar áreas, sino que la clave para una intervención, ¿cierto? Para poder valorizar un caso, es ver cómo las variables se interrelacionan entre sí. Entonces, es un aporte muy importante este que hizo Miller, ¿cierto? Que a su vez también ha ido ganando popularidad. Lo vamos a ver en más detalle en el curso cuando lo podamos hacer, ¿sí? Algo importante. Uno de los aportes que la neuropsicología escolar ha hecho, ¿cierto? Particularmente en Norteamérica, ¿cierto? Es cómo poder esclarecer los diagnósticos de trastornos de aprendizaje, ¿sí? Dentro de la revisión del contexto estadounidense, ¿cierto? Existen tres grandes vertientes, ¿cierto? Está primero el método de discrepancia entre CI y rendimiento académico, el método de respuesta a la intervención, o en el futuro ahora, es más focalizado, métodos de discrepancia basados en procesos cognitivos. ¿Ya? Esto está directamente relacionado con cómo se fue dando la historia en Estados Unidos. ¿Ya? Primero, si nosotros tomamos la perspectiva de comparar una prueba de inteligencia con pruebas que miden el rendimiento académico, podríamos quizás, según inclusive cómo lo define el DSM-5, podríamos inclusive tratar de acercarnos a diagnosticar un trastorno del aprendizaje. Recuerden que el DSM-5 dice que un criterio excluyente, ¿cierto?, de si un chico presenta dificultades en el contexto escolar, no puede ser discapacidad intelectual si las dificultades se explican mejor por un trastorno del aprendizaje y viceversa. Uno no puede diagnosticar discapacidad intelectual y trastorno del aprendizaje al mismo tiempo, según lo dicen los criterios del DSM-5. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, en un principio, como un primer nivel, trataba de contrastar lo que decía la prueba de inteligencia con lo que decía el rendimiento académico. Y esto, la verdad que es un punto de vista que no está muy apoyado por la investigación científica y responde más a un tema de cómo funcionan las escalas. La verdad que no es muy, no está respaldado en la evidencia, ¿sí? Tiene algunas desventajas. Primero porque si nosotros utilizamos un método como este para acercarnos a diagnosticar dificultades del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, ¿cierto? Siempre vamos a ver problemas con respecto a los instrumentos. Porque si nosotros simplemente decimos, ya, tomemos el test tanto y comparémoslos con el test de inteligencia o las notas de las pruebas, ¿cierto? Uno tendría que saber exclusivamente, ya, pero ¿qué test voy a utilizar? ¿Cierto? Está también toda la polémica de qué tan válidos son los test o tan apropiados son los test que estoy utilizando, ¿cierto? Otra cosa es que si nosotros utilizamos un método como este, tiene problemas de sensibilidad porque no detecta dificultades del aprendizaje, sino hasta mucho después cuando se empieza a notar los déficits en las pruebas psicométricas, ¿sí? También no discrimina muy bien particularmente a los alumnos con trastornos específicos del aprendizaje como definición propiamente tal, a los que tienen un bajo rendimiento académico pero que no tienen esta dificultad. Entonces hay un tema de la discriminación también al respecto. Este método no discrimina, no determina de mejor forma la presencia o no de un trastorno en el aprendizaje, ¿sí? Y algo importante, no distingue procesos neurocognitivos a la base. ¿Por qué es importante distinguir procesos neurocognitivos a la base? Cuando nosotros podemos identificar una condición, un diagnóstico, pero a la vez saber cuáles son los procesos subyacentes afectados, es más fácil poder intervenir. Y es algo que lamentablemente a veces todavía nos quedamos en el papel, ¿cierto? Nos quedamos como en el pasado, que nos preocupamos del diagnóstico, ¿cierto? Pero no sabemos ver más allá, y cuando simplemente diagnosticamos y no tenemos algún detalle sobre lo que está pasando, ¿cierto? Con nuestros casos, nos quedamos ahí y nos volvemos repetitivos. No sabemos intervenir, no sabemos apuntar hacia qué queremos atacar, por decir así, para ayudar a este chico, ¿sí? Al tiro te doy la palabra, Alexis. Quiero pasar a un segundo approach que salió, ¿cierto? Particularmente en Estados Unidos. Este tipo
de método que se llama método de respuesta a la intervención. Ellos empezaron a utilizar ahora la idea de hacer un tamizaje universal, es decir, que se le iba a pasar una prueba a todos los estudiantes, ¿cierto? Y a partir de esa prueba se iba a buscar a aquellos que tenían ya riesgos de dificultades del aprendizaje, y en base a eso hacer una intervención. Y este método basado en la respuesta, ¿cierto? Basado en la intervención, proponía un tercer paso en el que ya cuando los evaluados no contaban no respondían bien a la intervención, se les derivaba, ¿ya? Este fue un método que fue particularmente utilizado en Estados Unidos, pero que, si bien es cierto, tuvo algunas ventajas, como por ejemplo el poder evaluar a todos universalmente, evitar el sesgo de los maestros, ¿cierto? Al decir, mire, me parece que este sí, este no. Tenía también sus desventajas, debido a que seguía siendo un método de detección bastante inespecífico, ¿sí? Y nosotros, cuando hacemos evaluación por evaluar, sin ir en más profundidad en los casos más difíciles, las intervenciones no son efectivas, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos tener un perfil de fortaleza y debilidad y reconocer particularmente en cada caso en los que trabajamos una dificultad, ¿cierto? Un trastorno del aprendizaje o algún otro impedimento en el contexto escolar. Necesitamos saber particularmente qué tiene la persona que estamos evaluando. Entonces, por eso, un enfoque como este, de evaluar a todos, ¿cierto? Y como decía la colega ahí, ¿cierto? Que en Argentina prohibieron el BIS porque hacía estas evaluaciones masivas que podían hasta generar, por decirlo así, discriminación. La verdad es que cuando se hace de manera general, sin distinguir a nivel individual déficit cognitivo o neuropsicológico específico, no es efectivo, ¿ya? Ahí Alexis todavía levantaba la mano. Carmen, ¿qué tal? Tanto tiempo. Te voy a hacer una pregunta del, ¿cómo se llama? Del método de discrepancia, más que nada. Igual te voy a hacer como un comentario del RTI, pero te lo voy a hacer más que nada el del otro, porque hay un autor bastante bueno, que es Fletcher, que en el tema del RTI lo asocia a un tema de un proceso de evaluación e intervención, y que en estos casos, en vez de dar diagnósticos, son más que nada de hacer una nota más preventiva, de detectar capacidad y ir evaluando en el proceso. Pero bueno, la pregunta esta, del método de discrepancia. Actualmente se ha dicho que el CI se ha diferenciado de la discapacidad intelectual. Bueno, es como una brecha de discapacidad intelectual, que, bueno, 2 desviaciones están abajo del promedio, pero todo lo que está ahí entre las dos discrepancias, entre las dos desviaciones hacia la normalidad, por así decirlo. O sea, si yo hablo del CIT, un puntaje 70 hasta el puntaje 100 o incluso más, se ha considerado que esos valores no son como que interfieren en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? De que un puntaje 75, por así decirlo, en una prueba Bachelor, no está relacionado con una dificultad netamente de aprendizaje, que era como la perspectiva más actual de este método de discrepancia relacionado con el 6, que se eliminó de ese sesgo. Mi pregunta es esta. ¿Crees tú que actualmente, en base a las políticas de Chile, decreto 170, de hacer como un proceso más que es adecuado a hacer ese proceso de exclusión, en que cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, cuando uno aplica una prueba Bechdel, le dice, ya, el niño salió con un puntaje muy bajo, con capacidad adaptativa también por debajo, por lo cual vamos a hacer un diagnóstico de funcionamiento intelectual limítrofe? Perspectiva que se utiliza del año 2007, acá en Chile. No se ha actualizado ese documento ni demás, todos citamos a Ricardo Rosa y demás, pero el tema está de que cuando el psicopedagogo o el diferencial, más que nada diferencial, aplica esta evaluación de dificultad específica de aprendizaje y hace este diagnóstico, que también se traduce a dislexia en otras culturas. ¿Es adecuado hacer esa exclusión que es FIL? O sea, que tiene este diagnóstico de inteligencia que es de exclutorio a los DDA,
o en estos casos tenemos que actualmente hacer esta mirada que tanto un niño con una dificultad de aprendizaje también puede tener acompañado un bajo rendimiento cognitivo, y esto puede ser más perjudicial si lo vemos incluso desde el modelo de CHT. No sé si qué crees tú sobre esto. Pero en la última parte no le entendí la pregunta del modelo. Esa es más cortita la pregunta. Mm. ¿Crees tú que es apropiado excluir los diagnósticos de DEA con los de FIL, o en estos casos los combinamos y hacemos como algo que puede ser más comórbido más que de exclusión? Ahí no sé. Ya entendí. Esa es la pregunta. Sí, mira, muy buena pregunta. La verdad es que quería llegar a lo último de la presentación para hablar del tema de Chile, pero yo creo que por el honor al tiempo nos podemos adelantar un poquito. Sí, yo creo que es que todavía pasa que actualmente nosotros pensamos que, y bueno, yo creo que también el mismo sistema el mismo ministerio, ¿cierto?, piensa que SI igual inteligencia, SI es como lo único que tenemos que ver, ¿cierto? Y a mí lo que me genera frustración un poco es que simplemente los datos que pide el ministerio, ¿cierto?, son siempre más los puntajes de los índices para determinar diagnóstico, en vez de ver un poco la profundidad o el comportamiento de cómo se ve un caso de un evaluado, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que el hecho de que se excluya, ¿cierto?, que fuera de las 2 desviaciones estándar ya no tiene que ver con un problema de aprendizaje, es positivo, pero también nos genera un desafío a nosotros de poder profundizar aún más como la eficacia diagnóstica. ¿Y qué pasa? Yo siento, y yo creo que por esto les quería mostrar esta historia, que en Chile pasa que nosotros tenemos una mezcla un poquito de esto. Todavía gente piensa desde esta forma, ¿cierto?, de lo que tú mencionabas, ¿cierto?, del paradigma de comparar la prueba de inteligencia versus cómo le va en el colegio. O a veces también, ahora con el decreto 170, ¿cierto?, que se abrió la oportunidad de poder destinar recursos para investigar a esta población, ¿cierto?, todavía caemos un poco en esta lógica de utilizar, por ejemplo, el B5 como un tamizaje, ¿ya? Cuando en realidad la prueba nos permitiría hacer llegar a este nivel, que puede ser un método de discrepancia-consistencia, pero basado en procesos cognitivos. Porque a nosotros ya no nos interesa simplemente, bueno, el BIS se puede utilizar, ¿cierto?, para poder identificar aquellos casos en los que, junto con un problema de conducta adaptativa, podrían distinguir verdadera discapacidad intelectual. Pero, ¿qué pasa? Generalmente esos casos son muy clínicamente evidentes y van a poblaciones como de escuela especial. En una escuela con un proyecto de integración donde tenemos un puntaje, como tú bien dices, ¿cierto?, una puntuación de 75, ¿cierto? Todavía no hay claridad sobre lo que realmente constituye una discapacidad intelectual a un puntaje bajo en una prueba de inteligencia. Que eso es algo que yo creo que con formación como esta, ¿cierto?, o que nosotros podamos hacer la discusión, nos permite arreglar el problema. ¿Sí? Voy a adelantarme un poquito, después voy a volver a esto. ¿Qué pasa? Y aquí, después los colegas que no son de Chile, me gustaría que me comentaran cómo es en sus países. Nosotros tenemos, por suerte, ¿cierto?, en nuestro país, una instancia en la que se empezó a levantar la necesidad, ¿ya? Y como yo les mencioné, ¿cierto?, en Estados Unidos esto no empezó a pasar hasta que alguien publicó una ley. Entonces aquí el marco legal es muy, muy importante, porque el marco legal va a determinar cómo se van a hacer prácticas a nivel país. Nosotros tenemos la publicación del decreto 170 y después la publicación del decreto 83, ¿cierto? Pero como podemos ver, nosotros muchos esperábamos que en el decreto 83 quizás se actualizaran algunas cosas sobre el decreto 170, sobre los ingresos de los niños a las plataformas, pero al final vemos que se hizo más énfasis en la enseñanza y no en delimitar de mejor forma lo que significa tener un niño con un problema de aprendizaje.
Y algo que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Que en Chile diagnostican como necesidades educativas especiales de tipo permanente las discapacidades, ¿cierto? Pero las transitorias, que supuestamente son aquellas que se van a pasar en algún momento, todavía incluimos trastornos como el déficit atencional o trastornos del lenguaje, que si bien es cierto, se pueden remediar y pueden alcanzar rendimientos semejantes al típico. Si lo vemos desde una perspectiva del desarrollo, ellos van a tener una trayectoria distinta a la que tienen sus pares que no tuvieron esta dificultad. Entonces yo creo particularmente que en Chile falta que desde arriba para abajo, ¿cierto? Desde el mismo ministerio se reformule las categorías diagnósticas, se genere el debate, porque nosotros con este nivel todavía estamos, yo creo que en los 90 de otros países. ¿Qué pasa? Hoy en día, bueno, con respecto en temas de diagnóstico de problemas de aprendizaje, nosotros en Chile tenemos la ventaja de que tenemos una herramienta actualizada, ¿sí? Es muy diferente hablar con el BIS3 al BIS5, nos permite el BIS5 tener más constructos que nos permiten identificar con más claridad los perfiles. También tenemos gente que estudia cómo se comportan estos instrumentos, entonces tenemos varios puntos fuertes como país, pero yo creo que hay una cosa que quedamos al debe es sobre el marco legal, cómo nosotros, cómo el ministerio, ¿cierto?, define y identifica a la población de riesgo. En ese caso yo creo que es muy importante que levantemos la problemática, porque como tú bien dices, ¿cierto?, todo lo que está dentro de las dos desviaciones para adentro, ¿cierto?, lo que no constituye discapacidad intelectual, hoy en día no se aborda. Hoy en día en Chile solamente se separa, se distingue, ¿cierto?, para, si bien es cierto, dar algún apoyo, todavía sigue siendo un apoyo que no está especializado o diferenciado. ¿Sí? Bueno, no sé si ahí respondí en algo lo que tú querías plantear, Alexio, a lo mejor me fui en bola, pero yo quiero volver a algo. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos sobre los conceptos de la teoría CHC? La teoría CHC constituye un paradigma que nos va a permitir delimitar aún más en detalle cuáles son las habilidades cognitivas subyacentes a un problema, ¿ya? Y, por ejemplo, este mismo autor, Pfeiffer, él hace ciertas distinciones sobre tipos de dislexia. Está la dislexia disfonética, que tiene que ver con dificultades en la ruta fonológica, la dislexia superficial, que tiene que ver con más que con la ruta fonológica, con, yo diría que semántica, la dura y la directa, gracias, de reconocer las palabras. Otro que tiene que ver con la mezcla de estas dos dificultades, y una en déficit en comprensión. ¿Qué es lo interesante? Nosotros, si utilizamos los componentes de las evaluaciones, ¿cierto?, bajo la perspectiva de la teoría CHC, ¿cierto?, podríamos identificar más riesgos, dificultades en las que, por ejemplo, podríamos ver en una evaluación cognitiva, ¿cierto?, por ejemplo, de BIS o de cualquier otra batería, la NEPSI o la ENI, ¿cierto? Si utilizamos esta misma nomenclatura, seríamos capaces de encontrar indicadores que podrían decir, ya, esta dislexia podría de ser más desde la disfonética, esta dislexia tendría más de perfil mixto. Porque fíjense, aquí es muy importante que nosotros podamos empezar a hilar más fino, ¿sí? La tendencia actual va para allá, de que empecemos a utilizar la escala, ¿cierto?, los indicadores, ¿cierto?, de una manera que nos permita hacer cruce y hacer diagnóstico diferencial más fácilmente. No es lo mismo decir que un niño tiene dislexia a decir esta dislexia tiene que ver más con las dificultades del recobro de la información y la nominación.
No es lo mismo decir, ya, este niño no aprende a leer, a decir, este niño no aprende a leer porque tiene una dificultad en el procesamiento visoespacial, o porque a lo mejor no tiene dificultad en lo visoespacial, pero sí en el procesamiento auditivo. Entonces, yo creo que hoy en día, en los últimos desarrollos, ¿cierto?, sobre trastornos del aprendizaje, lo están relacionando con déficit a la teoría SHC. Es algo que todavía en Chile estamos años luz que pasa. Y obviamente uno no tiene que... no me gustaría promover esta idea de que en Chile se hace todo mal, o en Latinoamérica se hace todo mal, y que en Estados Unidos todo se hace bien. No, muy por el contrario. Yo les puedo decir que estando fuera del país, uno valora las cosas buenas que hay en el país. Pero sí es bueno utilizar la historia y la perspectiva de los demás para encauzar un poco nuestro trabajo. Y en ese aspecto yo considero que sí, la reforma que debiese hacer el ministerio, ¿cierto? Primero es cambiar algunos errores conceptuales sobre los diagnósticos, y otra es tratar de incentivar de que de que el diagnóstico no solamente recaiga en esta categoría tan fija, sino que también proponga y promueva que se pueda intervenir más específicamente. ¿Sí? Quiero leer un poquito las preguntas, los comentarios. Sí, el punto de vista psicopedagógico es muy importante. Y nosotros en Latinoamérica, ¿cierto? Por lo menos en Chile, las baterías psicopedagógicas está el EVALÚA. Esa es importante porque está en relación con el currículum del país. En España tiene sus propios instrumentos para evaluar, en México también hay otros, en Chile el CEDETI yo vi hace poquito en una de sus memorias, está desarrollando una prueba de eficacia lectora. Es muy importante que estas pruebas que evalúan las habilidades académicas estén muy relacionadas con el contexto del país en el que estamos viviendo. En Estados Unidos y en Canadá están las escalas Beckler de aprovechamiento académico, pero no tienen nada que ver con nuestra realidad, porque el currículum es distinto, porque el sistema educativo es distinto. Yo creo que aquí algo importante es que nosotros podamos ver a nivel país, ¿cierto? En cada país que nosotros estemos, los recursos que tenemos disponibles. La teoría SHC y un modelo como de la neuropsicología escolar nos permitiría, en parte, poder dar un énfasis, o un foco a estos elementos que tenemos en curso. Pero sí, no podemos equiparar. ¿Sí? Para los otros países, ¿qué tanta relevancia se les dan las otras pruebas Bechler? Es una buena pregunta. Yo haciendo estudios, ¿cierto? Yo vi que actualmente vi 5, bueno, Chile lo tiene, Ecuador estaba sacando baremo. A mí me sorprende todavía que en otros países todavía se esté utilizando el 4, pero recuerden que, a diferencia de Chile, nosotros antes teníamos el 3. Entonces nosotros dimos el salto del 3 al 5, los otros países ya tenían el BIS 4, que ya incluye una reformulación un poquito más elaborada que la que había en el 3, como por ejemplo incluyen el índice de habilidad general o el índice de competencia cognitiva. No es una prueba que estén tan desactualizada. Ya, desde lo comentado, ¿qué opinión tiene el test de Conners que se aplica en los colegios al ser solicitado por los neurólogos? Yo creo que tiene que ver con el tipo de test de Conners, porque ¿qué pasa? Aquí hay un tema sobre instrumentos viejos. Cuando uno habla del test de Conners, uno podría distinguir el test de Conners actual, el Conners 3, que es una escala que evalúa dificultades de la atención de una manera muy específica, ¿cierto? La versión actual, pero la que se utiliza en Chile debe ser una de las antiguas que apenas se usan, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver un poco de que nos faltan instrumentos, y ante esta falta de instrumentos es muy importante el desarrollo del ojo clínico, porque también nosotros no podemos depender de los instrumentos para hacer diagnóstico. Los instrumentos son un recurso, pero no son los que van a determinar que se presenta una problemática o no, sino caeríamos en esta misma lógica de que ya, me salió 69, me salió 70 en la escala de inteligencia. Sí, tiene discapacidad intelectual. No, no tiene discapacidad intelectual. Cuando, por ejemplo, nadie considera el error de medición, o nadie considera las variables que podrían interferir en un desempeño en una prueba.
Entonces, aquí en este sentido es muy importante tener la perspectiva teórica, ¿sí? No solamente basarnos en pruebas, ¿ya? Déjame leer un último comentario de Aleori y te doy la palabra. Dice, en mi país, Colombia, algunos profesionales utilizan la subescala en conjunto con otras pruebas como el REI, ya... Sí, lo que dice María José es que, ¿qué pasa? Nosotros queremos utilizar instrumentos para poder evaluar, pero claro, si no utilizamos instrumentos con baremos de la población, estamos cometiendo errores garrafales. De hecho, yo siempre cito un artículo que vi que alguien utilizó, qué tan diferentes son los baremos de cada país en puntuaciones de PAIS 4 y es impresionante. En ese sentido, yo les podría compartir, ¿cierto?, la web que tiene el doctor Arango, ¿cierto?, Neuropsychology Learning. Ellos hicieron un estudio hicieron baremaciones de algunas pruebas, y uno puede utilizarlas con calculadoras para obtener puntuaciones de los países. Hay muchos estudios. Pero en ese sentido, mira, yo admiro mucho a Colombia porque Colombia ha tenido avance, o sea, ha utilizado también y ha sacado baremos de pruebas que son súper interesantes. Yo vi un baremo del brief y yo decía, pucha, qué envidia. Así que en ese sentido, pero sí, algo importante lo que dice la colega es que la importancia de que podamos utilizar instrumentos que tengan validez para la población que estamos utilizando. ¿Ya? Ahora sí, alguien había levantado la mano. Yo, profesor. Sí, adelante. Profesor, y la diferencia no conozco mucho el WIS 5, la diferencia entre esta evaluación que se realiza del WIS 3 y el WIS 5, de lo que arrojan los diagnósticos. La verdad es que, por ejemplo, se evaluaba con el WIS 3 y arrojaba discapacidad intelectual. Y hoy en día con el WIS 5 está arrojando todo, como la mayoría limítrofe, o más que limítrofe. Y ahí hay un tema súper complejo porque en plataformas teníamos el diagnóstico de los estudiantes con DI y este año, para el próximo año, en plataforma, o sea, en el fondo van a ser dados de alta y la educadora diferencial me manifestaba que desde el punto de vista de la evaluación psicométrica, no, ella creía, y por obviamente por su expertise profesional, que el estudiante no tenía tal avance que demostraba el WIS 5 en función del diagnóstico. Bueno, que ahí qué pasa es que hay que distinguir dos cosas, o sea, lo que es el puntaje de la prueba de inteligencia y lo que sería tener un diagnóstico. Mira, es un tema bien complejo. ¿Qué pasa? El cambio de la versión 3 a la versión 5, hay que considerar que si se hizo una revaloración con BIS 3 a BIS 5, hay que ver también el paso del tiempo, porque también la naturaleza, el desarrollo, ¿cierto? O quizás las intervenciones pueden hacer cambiar lo que se veía en el evaluado en ese entonces. Pero sí, muchas veces la gente ha visto que por errores o sea, más que por errores, porque la batería ya era obsoleta en cuanto a contenido, en cuanto a las pruebas, puntuaba muy bajo en el BIS 3, en el BIS 5 pasaba a tener rangos dentro de lo típico, ¿cierto? No, la normalidad que podríamos decir. Eso se debe a un error del instrumento. ¿Qué pasa ahí? En esos casos el diagnóstico se hizo solo en base al rendimiento de la prueba y no al tema de la conducta adaptativa, que ese es otro punto que estamos ahí muy al debe. Estos cambios de que tiene o no tiene discapacidad intelectual más bien se debe a un error de la evaluación y del diagnóstico. Porque recuerden esto de que los instrumentos tienen errores de medición y la evaluación en sí nunca es una medición 100% segura, porque hay que considerar el mismo error humano. Sí, en ese caso yo creo que lo que pasaba era que no es que la gente se sanara, porque todavía también está esta ilusión de que uno está enfermo, ¿cierto? Cuando en realidad uno tiene que considerar que son personas con trayectorias, con desarrollos distintos, ¿cierto? Que condiciones del neurodesarrollo en sí. No es que se sanen o no, sino que a lo mejor no fueron bien evaluadas. ¿Ya? Profesor,
Disculpe, me quedó una duda, y respecto a lo que usted manifiesta, que es, tenemos que utilizarlo como un instrumento, pero como potestad o como juicio clínico, nosotros tenemos como ese derecho a colocar un diagnóstico, o no se puede cambiar esos puntajes, ¿verdad? Para poder colaborar en función de entregarle los apoyos. ¿Por qué? Porque del punto de vista del diagnóstico, en Chile se le entregan los apoyos a los estudiantes, ¿me entienden? Si un chico tiene discapacidad intelectual, se le van a entregar más apoyos según la ley, pero si el niño, por decir así, ya no tiene ese diagnóstico que con discapacidad intelectual y llega a una necesidad educativa transitoria, va a tener menos apoyo, por lo tanto va a descender absolutamente desde su apoyo. Sí, sí, entiendo. En el fondo, claro, mejoramos la precisión diagnóstica, pero también dejamos fuera a gente que en realidad sí necesita el apoyo. Ahí yo creo que quizás esta es una pregunta de qué hacer uno particularmente en su caso, ¿cierto? A veces sí yo he visto profesionales que por un deber ético inclusive, ¿cierto? Tratan de hacer lo posible para dejar a aquellos que necesitan la intervención, porque, o sea, el diagnóstico, ¿cierto? Porque así reciben los recursos para la intervención. Pero sí, yo creo que ahí es muy importante que uno puede utilizar el sistema, ¿cierto? Uno puede aprender a conocer las reglas del sistema, pero uno no tiene que dejar, por favor, los micrófonos, no tiene que dejar que el diagnóstico del sistema te convenza a ti de algo que en realidad no existe. Yo creo que ese es el problema. Hay que tener mucho cuidado y lo que pasa todavía en Chile es que la gente cree que el BIS viene a ser la respuesta a todo. Y no, nosotros tenemos que ver más allá sobre lo que implica una evaluación con una prueba de inteligencia. Porque si no estaríamos cometiendo el mismo error de este enfoque, ¿cierto? De CI, pruebas de inteligencia, o cierto, o el segundo que yo decía que ya, evaluamos a todos, vemos quién tiene problema y los que no derivamos, ¿cierto? Esos enfoques hoy en día ya están siendo olvidados porque la gente ahora prefiere tener un perfil de fortaleza y debilidades más completo para poder identificar déficit específico y poder intervenir. Eso es lo que realmente requiere hoy en día. ¿Ya? A ver, quiero seguir viendo algunas otras preguntas. Ya, dice, lo visto, se debe adaptar al medio de las personas. En colegios particulares necesariamente tienen PI, las faltas de... Sí, ese es otro tema. Y ese es un problema que tenemos nosotros como sistema educativo en Chile. Yo no sé cómo se verá en otros países de Latinoamérica. Ya, Elías dice, mi pregunta es, ¿consideras que existe un sesgo entre inteligencia y rendimiento académico? Y lo otro, que se considera necesario hacer un perfil más acabado en relación de Elías. Buena pregunta, Elías. Yo creo que la evaluación de la conducta adaptativa tiene que ser solamente en casos de que uno sospeche de que hay discapacidad intelectual. Si no, no es necesario. Lo que debiésemos hacer en profundidad es, como lo que decía Alexis, trabajar con ese porcentaje que está dentro de los 2 desviaciones estándar. O sea, dentro de una puntuación que, claro, no es del promedio, ¿cierto? Pero que puede responder a otros problemas. Entonces, mira, ¿qué pasa? No hay que caer en la lógica de que ya un niño tiene problemas en el colegio, ¿cierto? Hay que igual la conducta adaptativa por si acaso. No, a veces lo que debiésemos hacer es profundizar mejor la evaluación psicoeducativa y tratar de distinguir que si no hay una discapacidad intelectual, evaluarse un problema del aprendizaje. Y yo creo que aquí nosotros quedamos al debe, necesitamos aprender más sobre trastornos de aprendizaje, que es algo que yo siento que hace falta en Chile. Dice, ¿por qué es porque el BIS no considera la variable sociocultural? No sé a qué te refieres con eso, Francisca. Dice, BIS no con BIS se complementa, no se puede hacer todo el año. Exactamente. Sí, bueno, lo que dice María José, finalmente recuerden que nosotros como prestadores, ¿cierto?, de servicio, como psicólogos, no tenemos que basarnos únicamente en una prueba para poder distinguir o plantear una hipótesis diagnóstica, ¿ya?
Ya, bueno, antes de terminar, quisiera compartir para aquellos que a lo mejor no saben cómo estamos en Latinoamérica al respecto. Estos son recursos que yo conozco, que les puedo sugerir que ustedes pueden verificar, ¿cierto? En Argentina, la licenciada Viviana Cañas de Ameal, ella es una psicopedagoga que ha investigado mucho en su país y ella, bueno, tiene formación en neuropsicología del aprendizaje, es un referente bien importante en Argentina sobre el estudio de trastornos del aprendizaje. Yo recomiendo su trabajo, la encuentro que ella es muy seria, toma con mucha seriedad su rol, ¿cierto? Y uno podría decir ya, no estoy tan acostumbrado a la idea de que psicopedagogas hablan de neuropsicología. La verdad es que yo he aprendido que depende de las prácticas de los países. Como ustedes saben, en Argentina hay una predominancia, ¿cierto?, por el enfoque psicodinámico. Entonces muchas veces los pacientes o los evaluados que tienen problemas de neurodesarrollo a veces los abordan más la psicopedagoga. Entonces yo podría dar como ella de referente. En Colombia, ¿cierto? Yo conozco el trabajo de, bueno, ella María Cristina Quijano, ¿cierto? Ella es una investigadora sobre lectoescritura. Ellos tienen un MOOC, un curso online gratuito sobre bases sobre la neuropsicología de la lectoescritura. Muy buen recurso, yo les recomiendo que lo puedan ver, uno lo puede hacer gratis. ¿Ya? En México, bueno, como referente la doctora Lila Solovieva, ¿cierto? Yo creo que es muy importante porque ella ha tratado de levantar en México la investigación de la neuropsicología escolar y desde una perspectiva más sociocultural. Entonces, yo creo que es muy relevante conocer a los expertos que tenemos en la región y tratar de saber qué es lo que está pasando, en vez de simplemente pensar de que las cosas debiesen cambiar y de alguna forma van a cambiar mágicamente. No, la verdad es que tenemos que nosotros como países latinoamericanos apoyarnos más en torno a la difusión de nuestro propio trabajo. ¿Sí? Y ya les comenté, ¿cierto?, la posición que tiene Chile. La ventaja es que tenemos instrumentos que están más actualizados en comparación a, como en el contexto internacional, pero una de las dificultades que nosotros tenemos en torno a la definición de los conceptos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas prácticas para poder avanzar. Y bueno, yo creo que la idea del curso que vamos a hacer en enero es tratar de dar un poco más de marco teórico para que el hecho de evaluar, ¿cierto? Que nosotros incluimos y hacemos mucho tiempo, gastamos mucho tiempo en evaluar, nos pueda dar más allá que simplemente un número. ¿Ya? Yo creo que esa es la intención que tenemos con el curso que vamos a dar en enero. Y la verdad es que yo los invito a que lo puedan tomar. Vamos a tratar de exponer los aportes que más podrían aplicarse a nuestra realidad. Pero yo creo que al final depende de nosotros que en un futuro pueda cambiar la realidad y cómo vamos enfocando las dificultades escolares. Pero siempre al final va a ser un tema de nosotros como país, cómo lo vamos a hacer, porque cada país tiene sus propias problemáticas, cada país tiene sus propias dificultades, tiene un propio sistema educativo. No podemos simplemente generalizar, pero podemos sí depender de la evidencia y del apoyo que entre los demás países se va otorgando. ¿Sí? Entonces, esa sería mi exposición. Quiero ver algunos más comentarios de ustedes antes de terminar. Sí, ahí Fabi dice lo de la neuropsicología educativa. Sí, en el fondo es
poder aplicar los conocimientos de la neuropsicología o la psicología cognitiva, ¿cierto?, para responder ante las dificultades en el contexto escolar que pueden ser debido a un problema del neurodesarrollo o un problema del aprendizaje en general, ¿ya? Ya, en México hay personas que buscan una evaluación y con ello justifican la poca nula trabajo al mundo. Sí, es interesante ese punto. No podemos simplemente dejar la evaluación como una actividad rutinaria. Tiene que tener una finalidad, pero la finalidad en el último plazo, ¿cierto? O sea, el fin último, valga la redundancia, es que podamos hacer algo al respecto con esos datos. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. No, las diapositivas van a estar, las van a compartir, así que no se preocupen. Alexis, tú habías levantado la mano. Más que nada una pregunta sobre lo que tú piensas sobre un tema particular. En el tema de la investigación educativa, se utiliza mucho, o sea, en el tema de ámbito de la investigación, se utilizan mucho los términos de correlación para basarse o aproximarse a una intervención. Por ejemplo, si yo hago un estudio de los modelos cognitivos, se dice que la memoria de trabajo está muy correlacionada con las competencias lectoras, comprensión lectoras, y hay mucha evidencia de eso. Pero acá hay otro problema, que vendría siendo con otros estudios, que no hablan de correlación, sino que hablan más que nada como esto de índice de causalidad, causa-efecto. En estos casos, los estudios de tamaño de efecto, que nos dicen que si intervenimos, memoria de trabajo, mejora realmente la lectura, o trabajamos una habilidad más específica como conciencia fonológica y mejora la lectura. Entonces mi pregunta es, ¿crees tú que es necesario hoy en día tomar como mayor cautela en los análisis o de los estudios correlacionales y quizá estar más al debe con realizar más estudios de tamaño de efecto para determinar qué intervención hacer en los colegios? No, yo creo que la tendencia más va a ver para los tamaños de efecto, porque la causalidad es muy difícil como de atribuirla a qué, porque al final, sobre todo en un país como Chile, ¿cierto?, que es tan diverso, el contexto educativo puede ser tan diverso. Yo creo que más bien habría que ver, como tú dices, los tamaños del efecto para ver qué posiblemente son los elementos que se relacionan entre sí, más que simplemente ver qué tiene más poder proyectivo. Sí, porque ¿qué pasa con Chile? Nosotros no tenemos muchos protocolos estandarizados, no tenemos muchas prácticas que sean como igualizadas, ¿cierto? En todas partes, todos trabajan distinto, y eso es por debido a que el ministerio también, ¿cierto?, se ha demorado en actualizar las indicaciones que debiésemos hacer. Entonces yo siento que buscar causalidad en un contexto chileno, no, todavía nos falta que nos actualicemos primero desde las normativas para abajo. Eso podría decir. Sí, además la tendencia de la investigación ya va a eso. Yo he visto que se buscan más los tamaños de efecto, las interacciones, más que simplemente ver qué tan efectivo es una intervención o no. Sí, bueno, lo importante, mire, a los colegas, en la medida en que nosotros hablemos sobre estas temáticas, ¿cierto?, donde podamos profundizar en más detalle cuál es el trabajo que hacemos en el contexto educativo, vamos a levantar la necesidad. ¿Qué pasa? Nosotros todavía no tenemos un cuerpo experto constituido. Y eso es triste porque si uno se pregunta ya, ¿cómo podemos presionar, ¿cierto?, para que revisen el decreto 170? Debiese haber un ente experto que diga, ya, sería necesario que lo haga esto, para que al menos nos escuchen. Pero ni siquiera eso tenemos. Entonces tenemos mucho que avanzar. Pero en la medida que se generen espacios de conversación en donde se levante la necesidad, va a ser más fácil poder hacer un cambio. ¿Ya? Bien, eso. Le doy la palabra a Florencia, porque todavía hay que hacer el sorteo, ¿cierto? Y hacer las palabras finales, así que yo si quieren puedo responder
dudas por el correo, por chat. O bueno, también me pueden escribir al correo, no tengo ningún problema. Sí, muy buen seminario. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos por la participación, de verdad, a todos los que se quedaron. Ahora les voy a compartir el link por el chat. Ya, hay un link para México y un link para Chile, ya para que cada uno se meta al que le corresponda según su país. Y ahora vamos a hacer el sorteo. Así que aquí también están los links en el fondo de los juegos QR, uno también para Chile y uno para México respectivamente, ya para que también puedan acceder por la certificación de ese modo, si es que les acomoda más. Y ahora vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver, me hablan, me gritan, si aparece su nombre para poder reconocerlo rápido y que esto sea más entretenido. María Esperanza Ventura. ¿Estará por ahí María Esperanza? Vamos a ver, María Esperanza. Parece que no. María Esperanza. Ya, al agua. Vamos a reemplazar. Lisbeth Lima Juárez. Lisbeth. Lisbeth, ¿estás por ahí? Lisbeth Lima. Lisbeth. Lisbeth, ¿estás ahí? ¿O no? Ya, al agua. Fabián Rocha. Rocha Reyes. Fabián Rocha Reyes. Fabián. No está tampoco. Un otro. Javier Olivares. Javiera. Al agua. Al agua, Javiera. En el chat hay una Javier Olivares. Javiera, ¿eres tú? Javier Olivares y Fuentes. ¿Estás ahí, Javiera? Sí. Sí. Perdona, estaba como... Está bien. Muchas felicidades, Javiera. Eres la ganadora del cupo para el curso que va a dar Germán en los próximos días. Así que muchas felicidades a todos por participar, por este enriquecedor seminario que pudimos tener el día de hoy. Muchas gracias, Germán, por todo lo compartido y espero que muchos de ustedes se puedan inscribir en el curso y siempre tenemos este tipo de instancias gratuitas para que esto no sea un hasta nunca, sino que podamos verlo en otras oportunidades y nos veamos muy pronto y son hasta luego. Así que, Daniela, ¿tienes la mano levantada? Doctora, bueno, tal. No puedo entrar con el código porque tengo bajo internet. Soy Adriana Cancino. Mira, por el chat también dejé un link, puedes entrar por el chat, es lo mismo. Sí, yo entré por el chat y nos pide un número de identificación. ¿Qué ponemos ahí en número de identificación? La verdad es que no sé lo que va ahí. Les voy a dejar un correo en el chat a ver si ustedes pueden enviar ahí y a ver si les pueden ayudar con este tema de la certificación ya. Pero deberían enviar los datos nomás y les debería llegar a su correo electrónico sin problema. Ya, hola, gracias. Okay, gracias. Mira, te quería comentar, lo que pasa es que ¿me escuchas? ¿Sí?